Bueno, vamos a hablar de la masonería en general, más específicamente de lo que se llama la masonería azul o básica, o los 3 primeros grados, para poder después entender esto del rito escocés que comienza en el 4º grado, del 4 al 32 y el 33 honorífico. Pero primero hay que saber la base, esto de la masonería azul. En inglés se le llama la logia azul o the Blue Lodge, y es la parte de la masonería a la que pertenecen la mayoría de los masones del mundo. Podríamos definirlo como la masonería básica, aunque los masones lo llaman la orden, desde el cual, una vez alcanzado el 3er grado, que es el de maestro masón, y que es el grado máximo que se puede obtener en la masonería azul, se puede acceder, si uno quiere, para el rito escocés antiguo y aceptado, y el rito de York, que son organismos masónicos colaterales a la masonería azul, donde uno ingresa a los altos grados de la francmasonería. Así que hay que mencionarlo, aunque sea brevemente, para enmarcar, digamos, y saber de qué están hablando cuando hablan de grados y por qué esto de el rito escocés, el rito de York, arrancan en el 4º grado siendo ya maestros masones. Claro, porque viene de la masonería azul o la logia azul. Y el rito escocés o el rito de York, que no son lo mismo, son 2 ritos diferentes, pero que se basan en esta masonería azul, en realidad no es un rito como nosotros conocemos, no es un ritual, sino que se refiere a un corpus, es el grupo de grados que vienen después del 3º. Y contrariamente a lo que podemos pensar naturalmente, que un 3er grado sería un grado bajo, el 3er grado en esta logia azul, en la masonería azul, es ya es el grado más alto de esta masonería, es el de maestro masón, y a partir de ahí vienen los demás grados, que aunque nos parezca enorme, porque hay 30 grados de diferencia hasta llegar al 33, son grados que se pueden saltear incluso. Eso lo vamos a ver cuando hablemos del rito escocés específicamente. Entonces no es como uno tendería a pensar, que es una especie de escalera donde se va peldaño por peldaño, sino que se saltea, se obvian algunos, y a veces se salta del 3º al 33, porque el 33 es honorífico. No hace falta transitar los otros, se otorga y listo, como pasa en el caso de los reyes, por ejemplo, que en determinado momento, cuando son príncipes básicamente, se les otorga el grado 33 sin haber pasado por ningún otro grado antes. Son esas cosas que, bueno, tienen ellos, son sociedades secretas, así que exactamente no vamos a saber cómo es que funciona, pero ni los motivos, ni, bueno, qué se hace en las ceremonias, pero bueno, esto parece que es así, lo contado por ellos mismos, que este grado 33 se confiere honoríficamente en el rito escocés, en el rito de York, porque hay otros corpus, otras logias que no tienen esta cantidad de grados, por ejemplo. Bueno, pero para hablar de las generalidades, el lugar, por ejemplo, vamos a hablar del lugar donde la logia suele reunirse de forma ritual y se llama templo, mientras que centro o casa masónica es el edificio donde se ubican uno o más templos y que también incluyen otras salas. El templo masónico tiene la forma de un rectángulo con una única puerta de entrada que se considera simbólicamente orientada a occidente. A los lados de esa puerta hay 2 columnas, eso ya lo vimos también en otro video, que tienen un gran significado simbólico porque son un símbolo que nos retrotrae a aquel templo de Salomón, y el de la izquierda, al entrar, sostiene un globo terráqueo, lleva la letra B, que es la inicial de Boaz, y representa el principio activo, el elemento masculino, bueno, la fuerza. Eso está todo en un video sobre las 2 columnas, Joaquín y Boaz. Y la otra columna
Tiene 2 o 3 o 4 a veces granadas semiabiertas y lleva la letra J de Joaquín. Y representa el principio pasivo, el elemento femenino, bueno. Las 2 columnas para los masones marcan la separación entre el mundo sagrado, que es de ellos, por supuesto, y el mundo profano, es decir, el mundo de los que no son masones. Los nombres Joaquín y Boaz también eran los nombres de las columnas que estaban en la entrada del templo construido por el rey Salomón, y eso se lee en Reyes 7:21, en Crónicas 3:17. Bueno, siempre hay claras referencias al templo de Salomón, y esto es porque cada templo masónico representa el templo de Salomón. La sala tiene una bóveda azul salpicada de estrellas y está apoyada simbólicamente por 12 columnas, 6 al norte y 6 al mediodía, cada una marcada con un signo del zodíaco. Los 12 signos del zodíaco siempre se destacan en un templo masónico, con frescos, cerámicas o impresiones en las columnas ubicadas al norte y al sur. Generalmente los signos del zodíaco están destinados a recordar a los masones los diferentes tipos humanos, cada uno diferente de todos los demás. Por lo tanto, son un llamamiento a la observancia del principio de tolerancia, según ellos, que nos dicen que es uno de los principios de la masonería en la teoría, no en la práctica. Y esto es más que obvio. Los signos del zodíaco presentes entonces en el templo masónico indican que la astrología es de alguna manera una parte integral de la masonería. En el centro del templo está el mosaico, que es el piso con cuadrados blancos y negros, que es símbolo del contraste entre el yo y el otro, entre el espíritu y la materia, entre el verdadero y falso, entre el bien y el mal, entre lo bello y lo feo. En el templo masónico el elemento central es el ara o el altar, que se usa para sancionar el pacto de asociación entre el adepto y la institución masónica. Es decir, el aprendiz, por ejemplo, jura lealtad a la francmasonería arrodillado en el altar. En el altar se colocan las 3 luces mayores de la logia, o el libro sagrado, o la ley, y el cuadrado y el compás. En el templo también está la representación de la diosa griega Atenea, que para los romanos era Minerva, que se encuentra cerca del venerable maestro, quien es quien preside, gobierna y representa la logia, y es elegido de entre los que tienen el grado de maestro, para resaltar su principal don, es decir, la sabiduría. Por eso Minerva. ¿Y con quién asociamos siempre a Minerva o a Atenea? Con un búho. Y ya sabemos que el búho tiene que ver con Bohemian Grove. Bueno, en la logia se coloca en un lugar sagrado que se llama el trono de Salomón. Sobre el venerable maestro, hay que decir que su autoridad es considerada sagrada e inviolable. Él realiza los actos rituales de su competencia con la colaboración de los dignatarios y oficiales. Hace resoluciones adoptadas por la logia y es responsable de la ejecución de las decisiones de los cuerpos del Gran Oriente, por ejemplo. Podrá ser elegido entre los masones que tengan no menos de 3 años de antigüedad en el grado de maestro y que hayan ocupado un cargo de dignatario durante al menos un año. Permanece en el cargo durante un año y puede ser elegido 3 veces consecutivas. Al final de su mandato no podrá ser reelegido venerable maestro en los siguientes 3 años en ninguna logia. En el centro del muro oriental del templo masónico, detrás del venerable maestro, cerca de la inscripción Agdadu, que significa a la gloria del gran arquitecto del universo, y que en las denominadas logias regulares se destaca en el templo, en el este, intercaladas con letras con 3 puntos formando un triángulo,
es decir, A, dos puntos, punto G, dos puntos, punto D, dos puntos, punto G, dos puntos, punto A, dos puntos, punto D, dos puntos, punto U, dos puntos, punto. Eso, así está escrito. Y ahí está el delta luminoso, que normalmente está iluminado, por supuesto. Albert Pike lo definió un símbolo de la luz de la razón dada por Dios al hombre, a través del cual es capaz de leer en el gran libro de la naturaleza la historia del pensamiento, la revelación de los atributos de la divinidad. Esto dijo Albert Pike en Moral y Dogma. Bueno, es un triángulo equilátero posicionado con el vértice hacia arriba, el famoso triángulo. Cuando una logia masónica excluye del ritual obras, es decir, el libro sagrado colocado sobre el ara masónico con escuadra y compás superpuestos, el realce en el templo de la dedicación de las obras a la gloria del gran arquitecto del universo, se define como una logia irregular. Los rituales masónicos requieren que un masón, llamado la cubierta externa, se pare afuera de la puerta de la logia y, armado con una espada, mantenga alejado a cualquier profano que tenga la intención de entrar al templo. También se le llama tellatore, de tegolar, examinar, ya que también tiene la tarea de verificar la regularidad de los masones visitantes que solicitan acceso a las obras. Cada logia, cuando está en funcionamiento, debe estar cubierta, es decir, con la puerta protegida para que otras personas que no sean masones no entren ni asistan a las reuniones. Las actividades masónicas están cubiertas por el máximo secreto porque cada masón tiene el deber de no revelar al exterior lo que hacen en el templo las logias reunidas ritualmente. El secreto es la esencia de la masonería, necesario para su propia existencia, y está protegido por juramentos que se administran al final de la iniciación en todos los grados masónicos. Estos juramentos requieren que el iniciado proteja los secretos de los grados, y son la piedra angular de la masonería. Los masones, cualquiera que sea su rango y función, están sujetos a la justicia masónica y permanecen sujetos a ella incluso si están dormidos o caídos, que así se llaman. Constituye culpa masónica, dicen los masones, la no observancia de los principios de la masonería y las normas de la Constitución y los reglamentos de la orden. Es culpa masónica cualquier comportamiento en las relaciones masónicas contrario a los sentimientos de respeto, fraternidad y tolerancia. Cualquier acto contrario a la lealtad, honor o dignidad de la persona humana y cualquier comportamiento en el contexto de la vida profana que traicione los ideales de la institución. El reglamento de la orden determina las sanciones según la gravedad de la falta. Esto es lo que nos cuentan, por supuesto, ¿no? Porque eso del respeto, fraternidad y tolerancia estaría por verse. Pero bueno, lo importante de esto es que ellos tienen sanciones y hay una justicia masónica. Y bueno, para unirse a una logia regular, hay que ser hombre. Las mujeres son admitidas en las logias irregulares. Y ellos, bueno, los masones se saludan con un abrazo que es triple, va acompañado de un beso, primero en la mejilla derecha, después en la izquierda y después nuevamente en la derecha. También tienen, bueno, apretones de manos especiales, eso se ve mucho en internet, hay fotos, y son parte del sistema secreto de sus métodos de reconocimiento, digamos. Y hablando de métodos de reconocimiento, es bueno saber que los masones también pueden comunicar que son masones sin que los no masones que los rodean se den cuenta. O algunos no se den cuenta. En el libro La Hermandad, el mundo secreto de los masones de Stephen Knight, por ejemplo, a la pregunta a un ex francmasón del Tribunal Superior Inglés, ¿cómo puede un francmasón saber en un tribunal, es decir, mientras está de pie ante un juez, que es masón sin que los no masones presentes se den cuenta de que está diciendo algo extraño? La respuesta fue la siguiente:
No soy libre de decirle estas cosas porque están cubiertas por nuestra obligación de secreto. Hay ciertas palabras, ciertas frases, ciertos movimientos. Si no fueras masón, no le prestarías atención. Pero hay más. Los masones son capaces de comunicar mensajes incluso mientras dan entrevistas en televisión, por ejemplo, sin que nadie que no sea masón se dé cuenta, o la mayoría al menos. La prueba de esto es lo que sucedió durante un episodio del programa Satyricon del 11 de abril del 2001 en Italia. Hacia el final de la entrevista, el entrevistador, con un ex gran maestre del Gran Oriente de Italia, le pregunta: ¿existe realmente un apretón de manos secreto masónico? Y la respuesta fue sí, es una forma de reconocerse. Entonces le preguntan: ¿qué es? Y el entrevistado dice: no puedo darles a todos un apretón de manos para sentir si soy capaz de contestar. Hice unas señas y alguien respondió. Y entonces el entrevistador, asombrado, le dice: ¿en serio? ¿Hiciste alguna señal esta noche? Y el entrevistado dice: lo hice varias veces. Y el entrevistador dice: entonces estos carteles, esas señales también llegaron a casa. Y el masón dijo: yo diría que sí. ¿Y qué son estos mensajes secretos? ¿Les tengo que tener miedo?, pregunta el entrevistador, y el masón dice: no, mensajes de hermandad. Pero bueno, para tener una imagen más clara y completa de este aspecto de la masonería, hay donde buscar, que son los signos masónicos de reconocimiento. Se busca en internet y por supuesto no están todos, están los que ya fueron develados por alguna forma, porque se hicieron famosos, porque ya mucha gente se dio cuenta. Entonces eso ya pasó al acervo público, digamos. Pasando de los gestos, se requiere que cada francmasón pague una tarifa anual llamada capitación, que se debe pagar dentro del marco de tiempo establecido o a solicitud del tesorero. Y con este acto, cada adepto contribuye al apoyo financiero de la institución masónica. Los masones que ocupan cargos de dignatarios y oficiales de la logia usan adornos llamados joyas, generalmente de metal, distintivos de sus oficios específicos, digamos, en la logia. Y bueno, para entrar, digamos, a la masonería, ellos dicen que hay que ser libre y de buena moral. Y sobre esto hay escritos, ellos tienen sus estatutos y demás, y bueno, definen qué sería esto de ser libre, de no tener prejuicios, una mente abierta y tolerante. Bueno, realmente nada de lo que realmente ponen en práctica, y esto se parecen mucho a lo que sería la iglesia, sinceramente. De buena moral, está de más ya empezar a tratar de ver, ¿no?, qué quieren decir con esto, porque sinceramente son todas cuestiones que están en los títulos, porque en la práctica no lo vemos ni en la masonería ni en muchos lugares que se jactan de tener miembros probos a este respecto. Bueno, los masones se dividen en 3 grados, entonces: aprendiz, compañero en el comercio o arte y maestro masón. Estos grados simbólicos o de prueba se definen en la francmasonería azul para aludir a lo que se practica en todo el mundo y por tanto universal, que está bajo la égida y autoridad de las grandes logias. Desde esta francmasonería azul se puede acceder a los altos grados de la francmasonería, que son el rito escocés y el rito de York, donde el masón aprende qué es realmente la francmasonería. Sin embargo, la mayoría de los masones pertenecen a la masonería azul,
Por eso la mayoría de los masones no saben qué es realmente la masonería, así de fácil. Bueno, la masonería azul se usa en realidad para engañar a los masones, haciéndoles creer a través de ella que conocen la masonería, cuando en realidad no la conocen. Albert Pike, que es considerado por muchos masones el Platón de la masonería o incluso el Papa de la masonería, que fue un francmasón de grado 33 del rito escocés y que escribió de la moral y el dogma del rito escocés, es para muchos masones una especie de Biblia de la masonería mundial. Y de hecho él afirmó que los grados azules, es decir, los de la masonería azul, no son más que el patio exterior o el pórtico del templo. Parte de los símbolos se exponen allí al iniciado, pero es engañado intencionalmente a través de falsas interpretaciones. No se pretende que los comprenda, pero que crea comprenderlos. Su interpretación real está reservada a los adeptos, a los principios de la francmasonería. Esto dijo Albert Pike en Moral y Dogma. Y también dice, la masonería, como todas las religiones, misterios, hermetismo y alquimia, esconde sus secretos de todos, menos de los adeptos y sabios o los elegidos, y utiliza explicaciones falsas y malas interpretaciones de sus símbolos, engañar a los que merecen ser engañados, ocultarles la verdad a la que llaman luz y distanciarlos de ella. Esto en Moral y Dogma. Qué moral y qué dogma, ¿no? Bueno, como se puede ver, las palabras de este eminente masón confirman que los masones aprenden lo que realmente es la masonería cuando ascienden a los altos grados de la masonería, que consisten en el rito escocés y el rito de York. Porque ahí es donde se les revelan los misterios de la masonería que astutamente se ocultan a los masones de los primeros 3 grados. El ex masón Jim Shove escribió un libro de Deadly Deception y afirma que después de convertirse en maestro masón, es decir, de llegar al 3er grado, un masón le dijo: Jim, solo tienes que entrar en el rito escocés porque no sabes qué es realmente la masonería hasta que entras en ella. El rito escocés y sus 29 grados realmente te abrirán los ojos. Y de hecho fue al ingresar al rito escocés que aprendió los misterios de las religiones paganas de Babilonia, Egipto, Grecia, Persia, etc., porque es en ellos en los que se basa la masonería. Fue precisamente al ingresar al rito escocés que aprendió los misterios de las religiones antiguas. Como dijo Pike, y Henry Clausen, que fue gran comandante soberano de la francmasonería del antiguo y aceptado rito escocés de la jurisdicción del sur de los Estados Unidos, lo confirma y dice: es evidente que los 3 grados simbólicos no pueden revelar todos los secretos de la masonería. Es solo un punto de partida justo cuando las 3 primeras reglas de la aritmética preceden al estudio de las matemáticas, y las pocas notas de nuestra escala musical son el origen de combinaciones que dan vida a la composición de los maestros. Un iniciado puede esperar comprender las enseñanzas morales, los símbolos y los enigmas, pero la verdadera interpretación de estos está reservada para el adepto más experimentado. Esto se debe a que los primeros 3 grados de la masonería se han descrito como pilares rotos de un templo druida en su grandeza tosca y mutilada. Todo verdadero francmasón y estudiante de la masonería sabe que en el rito escocés puede vislumbrar el simbolismo, las parábolas y alegorías, las grandes empresas, el conocimiento de las verdades y filosofías sublimes y profundas que se derivan de los sabios del pasado a través de los misterios. Estas tradiciones nos remontan a los tiempos más remotos, antes de los albores de la civilización prehistórica y antes de que las inscripciones jeroglíficas fueran escritas y mantenidas ocultas de la profanación en las tumbas y templos del Valle del Nilo.
Esta antigua sabiduría, como se enseña en el rito escocés, es la fuente perenne de la masonería que fluye hacia nosotros en un gran río de todo el mundo. Esto es un resumen del comentario de Henry Clausen que hace Albert Pike en Moral y Dogma. Traducido a la práctica, significa que el maestro masón, al continuar su viaje en el rito escocés en busca de la verdad y la luz, se sumergirá en este océano de falsas enseñanzas y rituales ocultos compuestos de magia, alquimia y religiones misteriosas. Y también la Kabbalah. Y para comprender esto es suficiente leer con atención Moral y Dogma, el famoso océano de los misterios antiguos con el que se identifica la masonería, porque Pike afirma que, aunque la masonería es idéntica a los misterios antiguos, solo lo es en este sentido preciso, que presenta solo una imagen imperfecta de su esplendor. Eso lo dice en Moral y Dogma. Y Foster Bailey confirma el estrecho vínculo entre la masonería y los misterios antiguos, afirmando que el estudio de las realidades espirituales que se encuentran en la masonería revela que hemos perpetuado y activado cada vez más los principios esenciales de las antiguas escuelas de misterios que han existido desde la antigüedad. Esto es Foster Bailey, The Spirit of Masonry. Por lo tanto, si el verdadero significado de la masonería se oculta incluso a muchos masones, precisamente a los pertenecientes a la masonería azul, ¿cómo no se va a ocultar a los no masones, es decir, a los profanos? Y de hecho, los escritores masones en sus libros buscan de todas las formas de mantener oculto, mediante el uso de expresiones engañosas y ambiguas, o el uso de ciertas palabras de una manera que parece significar una cosa, pero en realidad significa otra. En otras palabras, practicando un tipo de desinformación muy eficaz. Y esto se puede ver fácilmente tratando de leer libros de autores masónicos. Como no pueden revelar al público algunas de sus enseñanzas esotéricas y ocultas, porque muchos sentirían disgusto, porque la verdad es que algunos se asustarían, otros se horrorizarían y no estarían más interesados en la masonería y además serían una verdadera idea de lo que es. Pero bueno, leer un libro masón, primero salta a la vista cuando lo es, aunque no lo mencionen, se nota. Y no se puede creer nada de lo que ahí dice porque sabemos que está todo tergiversado. Simplemente como curiosidad, y la verdad es que para reírse un rato de cómo intentan engañar a la gente. Pero bueno, volviendo a la masonería azul, en esta francmasonería se pueden otorgar los pasos de grado cuando el masón ha mostrado signos de haber progresado en el aprendizaje del arte real y la cultura masónica, y ha transcurrido al menos un año de vida masónica en ese grado. La logia, con una solicitud al gran maestre, podrá pedir excepcionalmente la autorización para la abreviatura de los plazos de estancia en uno de los 2 primeros grados simbólicos, donde el masón haya dado pruebas particulares de madurez, de cultura masónica y apego a la masonería. El aprendiz en la logia representa el primer grado de la jerarquía masónica. El candidato a la iniciación al grado de aprendiz debe, entre otras cosas, creer en la existencia de un ser supremo y en la inmortalidad del alma, sentir amor por la humanidad y estar dispuesto a adquirir y desarrollar el espíritu de tolerancia, ser sensible a los problemas del hombre, ser consciente de su perfectibilidad y estar dispuesto a trabajar por el bien y por la evolución de la sociedad humana, ser un hombre libre y dispuesto a entrar en la sociedad para traer los principios fundacionales de la masonería, que son libertad, igualdad y hermandad, ser capaz de soportar las cargas requeridas por ser miembro de la orden, vivir y operar de conformidad con las leyes del Estado en el que residen. Esto sinceramente es repulsivo, porque de esto no se cumple nada. Pero bueno, acá vemos literalmente
lo que son, la gran mentira que son. Y bueno, ¿cómo se lleva a cabo el rito de iniciación al grado de aprendiz? Bueno, se lleva al candidato, según lo que cuentan, ¿no? Por supuesto. Pero esto está, bueno, contado por algunos que se salieron y contaron y, bueno, después no terminaron muy bien tampoco. Se lleva a un cuarto oscuro y estrecho, llamado gabinete de reflexión, donde se encuentra con varios símbolos masónicos: la calavera, el lazo, la sal, un trozo de pan, un vaso con agua, donde debe meditar y escribe su testamento. Luego lo llevan despojado de todos los metales, con la pierna derecha descubierta, sin el zapato en el pie izquierdo, reemplazado por una especie de zapatilla, con una cuerda alrededor del cuello y con una venda negra sobre los ojos. Estas marcas que tienen los siguientes significados, que es: despojado de sus metales significa que se le pide que se separe de todos los objetos metálicos que lleva, objetos que simbolizan la riqueza material, pero sobre todo los prejuicios e ideas preconcebidas que pueden entorpecer su camino en la búsqueda de la verdad. La pierna derecha descubierta significa la imperfección de su mente nublada por errores, prejuicios y supersticiones. El pie izquierdo descalzo significa fidelidad y amor, ya que en el rito de iniciación masónica el futuro aprendiz se le pide un compromiso total y un sentimiento consciente de reverencia hacia la orden masónica en la que deposita su confianza. El cordón alrededor del cuello simboliza el cordón umbilical que sujeta al bebé a su matriz en el esfuerzo supremo por llegar a la luz. Esta cuerda se cortará simbólicamente con la ceremonia de iniciación. La venda negra es el símbolo de la ignorancia que hace que el neófito sea incapaz de comprender y moverse en un entorno caracterizado por el simbolismo, como el templo masónico. Respecto a los ojos vendados, dice el masón Paolo Gastaldi, presidente de los venerables maestros, de Lombardía, del Gran Oriente, dice: es la oscuridad lo que debemos dejar atrás. Entrar en la masonería no significa formar parte de un club, sino dar la vuelta a la vida y pasar de la oscuridad a la luz. Bueno, al llegar a la puerta del templo, el maestro experto le hace golpear repetidamente golpes fuertes y desordenados. Cuando se le permite entrar, el venerable maestro, que es quien dirige la logia, le pregunta: profano, ¿qué tienes en los ojos? Y él responde: una venda en los ojos. A lo que el maestro le dice: la venda que cubre tus ojos es el símbolo de la oscuridad en la que se encuentra el hombre, dominado por las pasiones e inmerso en la ignorancia y la superstición. La masonería puede ayudarte a desatar este vendaje, pero primero tendrás que mostrarnos tu buena voluntad, respondiendo a las preguntas que te haré con lealtad. ¿Estás dispuesto? Después de que el candidato dice sí, el maestro le pregunta: ¿declaras por tu honor que vienes a pedir la luz masónica libre y espontáneamente, con desinterés y espíritu de sacrificio por tu perfección y la nuestra? Y el profano responde: lo declaro en mi honor. Luego el venerable maestro invita al laico o el candidato a que se acerque y le ordena al maestro de ceremonias que traiga la copa de los juramentos. Cuando se le hace acercarse, se le invita a poner su mano derecha sobre su corazón mientras permanece de pie, y luego llega el maestro de ceremonias con la copa de los juramentos, que se la da al profano para beberla, que tiene agua. Entonces el venerable maestro le dice: profano, toma este juramento conmigo. Me comprometo por mi honor a un silencio absoluto sobre todos los detalles relativos a las pruebas que estoy a punto de sufrir. Profano, debes conocer toda la importancia de un juramento. Si fallaste a las palabras tan solemnemente dadas, se le hace beber el agua, a la que se le ha añadido una sustancia amarga, y luego el venerable maestro dice: deja que este líquido, y ahí sigue, porque el portavoz lee la fórmula del juramento y dice: yo, libre y espontáneamente, con plena y profunda convicción del alma, con voluntad absoluta, y sigue así. Eso es un contrato directamente. Y es inútil, esto se puede encontrar, es inútil que lo siga leyendo, porque la verdad es que es una pérdida total de tiempo, porque es todo un engaño. Y la verdad es que no es muy agradable tampoco.
Hay un libro que se llama, una novela, mejor dicho, que se llama Masón por casualidad, que está inspirada en una historia real. Y esto está contada por alguien que entró en la masonería, bueno, vio lo que vio. Escribió la novela, lo noveló, porque no lo puede escribir como algo, como un documento. Y el que quiera se consigue. Cuenta las pruebas de purificación, los juramentos, bueno, como se pasa de grado al segundo grado, que es la de compañero del arte, al tercero, que es el maestro masón, y bueno, este tercer grado, que es el más alto, digamos, el más alto de la masonería azul, es decir, hasta donde llegan todos, después ya se salta a la verdadera masonería. Este tercero se introduce en la masonería inglesa a partir del año 1733, porque hasta ese momento solo había 2 grados, es decir, el de aprendiz y el de becario de arte. La maestría representa la iniciación masónica definitiva, ritual y simbólicamente. Y bueno, el título de maestro estaba reservado previamente únicamente para el compañero elegido para dirigir la logia, es decir, el venerable maestro actual. Bueno, está el rito de cómo se inicia, el rito de iniciación al tercero, que es bastante macabro, porque es como simbolizan la muerte para resucitar en el espíritu masón de la luz, y lo hacen con elementos, es decir, hay un ataúd, simulan un asesinato, como que se muere y vuelve, bueno, una cosa, lo meten en el ataúd, bueno, después lo golpean, bueno, es todo un simbolismo, porque el maestro es un resucitado entre ellos, y bueno, pero bueno, nada, ¿qué se puede decir al respecto? O sea, no hace falta hacer, digamos, creo yo, ¿no?, que para el concepto de morir a una vida de oscuridad y resucitar en una vida de luz, yo creo que no hace falta que a uno le peguen, que lo metan en un ataúd, simbolicen su muerte real. O sea, me parece realmente, no sé, ya no le puedo poner ni siquiera un epíteto. Y la justificación siempre es que es algo muy antiguo y que ellos lo mantienen por tradición. Tampoco como que es tan antiguo, digamos, ¿no? Si estamos hablando del año 1733, me parece que para algunas cosas no es antiguo. Pero bueno, la verdad es que esto es bastante desagradable. Sobre todo por lo que nos quieren hacer creer. O sea, si lo quieren hacer y plantarse ante la vida y ante la sociedad como lo que hacen, está perfecto. Pero que no nos vengan a vender lo de la libertad, igualdad, fraternidad y todas esas cuestiones. Ya bastante tenemos con las religiones, que bastante engatusan, que bastante engañan, pero al menos son abiertas, lo vemos, y bueno, el que no lo quiere ver no lo ve porque no quiere. Pero esto encima de sociedad secreta, es realmente, bueno, nada, no se puede hacer ningún comentario al respecto. Ellos están muy orgullosos de ser lo que son, y bueno, está muy bien, porque si son lo que son, es lo que tienen adentro, por supuesto. Pero que lo vendan como algo venerable es la verdad lo más disgustante. Y bueno, ¿qué más decir? Después hay oficiales, a los que también, bueno, siempre hay un juramento de por medio, una ceremonia.
por supuesto, bueno, la utilización de símbolos es la esencia misma de la masonería, por esta cuestión de ser secreto. Incluso lo dice, ¿no? En el libro Los auténticos hijos de la luz, el francmasón Pierre Mariel afirma que el símbolo es la esencia misma y la razón de ser de la masonería. Lo visible es el reflejo de lo invisible, dice. Dice, ahora bien, si los masones nos expresamos a través de símbolos, no se debe a un deseo de distinguirnos de los demás hombres, sino a una necesidad que surge de la propia configuración del conocimiento. Por tanto, el símbolo no pretende ocultar la verdad, su propósito es en cambio seleccionar a aquellos que, al integrarse con ella, se muestren dignos de acceder a la realidad última. Bien, ellos dicen ser tolerantes y acá lo único que vemos es que son absolutamente elitistas. Y que la verdad desprecian a todo aquel que no sea masón como seres realmente ignorantes y que ellos son los únicos que tienen la luz del conocimiento. Así que realmente vemos que el lema que utilizan, bueno, es una gran pantalla porque no hacen uso de ninguno de esos términos y bueno, la verdad es que cada vez uno se va adentrando un poquito más y es cada vez más repulsivo. Bueno, dentro de estos símbolos, en la base, digamos, en los dos primeros grados, está la piedra en bruto y la cúbica. La piedra en bruto tiene que ver con la alegoría de la construcción del templo de la humanidad, a la que están dedicados todos los masones, y simboliza al hombre en su estado rudo y sin cultivar, caracterizado por los vicios y las muchas pasiones que todo francmasón debe aprender a dominar. La piedra en bruto simboliza sobre todo al neófito, que no puede utilizarse hasta que, después de convertirse en aprendiz, su preparación intelectual y moral no haya alcanzado un grado en la escalera de la perfección suficiente para ganarle la licencia de fiabilidad. La piedra en bruto debe estar cuadrada lo suficiente para permitir que se use con las demás. Al francmasón se le recuerda continuamente que es una piedra en bruto que debe ser pulida para obtener una personalidad bien definida, requerido por las leyes geométricas de la arquitectura de la humanidad. La piedra en bruto debe tener una forma lo más cercana posible al cubo perfecto, es decir, debe ser transformada por el aprendiz en piedra cúbica, que es característica del grado masónico superior de compañero del arte. Y estamos hablando de cubos, el cubo que nos lleva al culto a Saturno. Creo que ya les habré dado vuelta el estómago a varios, entonces lo vamos a dejar acá y solo voy a decir algo para terminar este video. Conocemos a muchos masones de grado alto, de grado 33. Pensemos solamente en alguno de ellos, ni siquiera en todos, el que nos venga a la mente, a ver si cumple con alguno de estos requisitos y a ver si es un hombre o con moral, libre de pensamiento, sumamente lleno de luz y de conocimiento. Es fácil. Cualquiera que se nos venga a la mente, hagamos este ejercicio. Pensemos si es todo lo iluminado que dicen, si realmente tiene toda esa sabiduría, esa iluminación, es tolerante, es el faro de la humanidad. Creo que la respuesta es no, y creo que no hay excepciones, porque creo que aquellos que tienen realmente luz, ninguno es masón.